Ya, chiquillos, vamos a retomar la clase. Estábamos viendo el PowerPoint de Cut and Fill, corte y relleno. No sé si hasta donde hemos visto tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Entendieron ese esquema? Esta es otra variante del método corte y relleno. Su nombre es Post Room and Pillar Mining. Es, como se pueden dar cuenta, ¿cierto? Es una variante tanto del corte y relleno como del cámaras y pilares, ¿ya? El Room and Pillars. Entonces, cuando se ve Room and Pillars o corte y relleno, se pasa este método. Como ven, esto no es una veta, ¿cierto? Es un manto. Con un manteo de más o menos. ¿Cuánto será ese manteo? Unos 35, 40 grados, ¿cierto? Entonces, esta es la potencia, ya para que no nos confundamos, esta es la potencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es un manto, es un yacimiento más bien horizontal, pero tiene de corte y relleno. Si bien voy dejando pilares, como el tradicional Room and Pillar, los pilares tienen una menor dimensión, una menor área que el que debiera de tener, ¿ya? Si yo tuviera que sujetar toda esta roca colgante, no es toda, ¿cierto? Porque tengo que dibujar solamente la que se encuentra en la zona descomprimida. No sé si se acuerdan de ese concepto. La zona descomprimida corresponde a una zona de la roca que fue golpeada, producto de la tronadura, ¿cierto? Yo estoy haciendo tronadura acá, por lo tanto afecto también la roca encajante. Esta es la roca descomprimida, es la roca que pudo haber sido afectada o fue afectada por la tronadura de explotación del yacimiento. Entonces ya no está 100% in situ. Entonces esta es la zona que yo debo proteger de que caiga a través de estos pilares. Entonces cada uno de estos pilares es capaz de soportar la mitad de la zona entre un pilar y otro. Por lo tanto, este pilar del centro lo que está haciendo es afirmando básicamente esta zona, miren. La parte del techo de esa zona. Eso es lo que está afirmando ese pilar. Después este otro pilar está afirmando esta otra zona, ¿cierto? Que es la que corresponde aquí arriba, que es la zona descomprimida. ¿Ya? Está soportando esa zona de que no caiga. Pero si no fuera con relleno, si este fuera un Room and Pillar tradicional, tendría que dejar un pilar de mayor diámetro, de mayor ancho, ¿ya? Porque no sería capaz de soportar ese pilar delgado si no tuviera relleno. Entonces lo que hace el relleno acá, finalmente al rellenar con esto, con el material de relleno, lo que estoy haciendo es soportando parte del pilar, ¿cierto? Confinando parte de ese pilar para que tenga más soporte. Entonces el relleno cumple esa doble función. Me permite retirar más mineral, o sea, recuperar más mineral y no tener que dejar un pilar tan grueso. Porque si no tendría que dejar, por ejemplo, un pilar de esas dimensiones, ¿ya? Y eso me significa una menor recuperación mineralógica, ¿cierto? Si tuviera que dejar ese pilar. Entonces, el relleno me cumple una doble función, rellenar y subiendo los niveles para la explotación, pero a su vez me confina, me ayuda a firmar el pilar más delgado. No sé si me van entendiendo. Esa es la idea del post room and pillar, como les decía.
Entonces aquí tengo una variante de un corte y relleno, pero también una variante de un room and pillar, ¿ya? Entonces, este es el manteo, ahí está, perdón, este es el manteo, esta es la potencia, el manteo del ángulo, ¿cierto?, que hay respecto a la horizontal, que es más o menos de 40 grados. Se supone que la primera zona que se explotó fue esta, ¿cierto? Fui dejando pilares, ¿cierto? Y fui rellenando. Después seguí con esta zona, exploté toda esta zona, ¿cierto? Con perforación, tronadura, carrillo y transporte, y rellené. Después seguí acá arriba. O sea, es un método ascendente, va hacia arriba. Después estuve en esta zona, me comí toda esta zona mineralizada, fui dejando los pilares, y ya empecé a dejar desde abajo. Después rellené. Después me comí toda esta zona que está acá, rellené. Y ahora vamos en este nivel. ¿Ya? Entonces, ¿en qué nivel vamos? Este fue el primer nivel, segundo, tercero, cuarto, estamos en el quinto nivel de explotación. Pero si ustedes ven, no es el último. Vamos en el quinto nivel, pero acá, si se dan cuenta, voy a tener que trabajar acá en esta zona también, para poder seguir explotando acá arriba. ¿Ya? Ahí están dejando parte del nuevo pilar, que viene de abajo, ¿cierto? Esa es la parte que tienen que dejar. Pero como hay material de relleno, este material de relleno lo que va haciendo es confinando, dándole mayor firmeza a este pilar, ¿ya? Es como que este fuera un pilar delgado, pero el material de relleno va a ayudar a que se soporte y no se quiebre. Por lo tanto, no necesito dejar un diámetro tan grande de pilar, un ancho tan grande de pilar. En este caso estamos viendo pilares con sección cuadrada. Por lo tanto, si esto es A, y esto va a ser A cuadrado, por lo tanto el A va a ser menor que el que debiera ser si no dejara relleno. Este A es menor que el que debiera ser si yo no rellenara. Entonces aquí vemos estamos en el nivel 5, 1, 2, 3, 4, 5, en el nivel 5. Aquí fue la última tronadura, aquí van a trabajar el LHD, el damper, se entiende que la salida está hacia allá, ¿cierto? Seguramente esto es parte de un cerro que podría ser así, ¿cierto? Entonces al ir avanzando hacia allá el túnel va a tener una salida. Por eso hay un LHD y un damper trabajando. O puede que más allá haya un pique y desde un skip se saque el mineral. Pero lo importante es que está trabajando un LHD, un damper, que es un camión de bajo perfil. Esa fue la última tronadura. Ahí están perforando para la próxima tronadura, ¿ya? Pero hay que ir manteniendo, ¿cierto?, la sección del pilar. Ahí va un pilar, aquí va a ir otro pilar que va a llegar hasta por acá más o menos, ¿cierto? Ese va a ser el pilar que van a dejar ahí. Más o menos, ¿ya? Pero este pilar viene de abajo. ¿Dudas, preguntas, chiquillos? Esta sería una variante entonces del cut and fill, pero también es una variante del room and pillar, ¿ya? Del cámaras y pilares. Entonces todo esto es estéril. También se le va agregando cemento, ¿ya? Para que tenga mayor competencia. ¿Dudas, preguntas? Post room and pillar, entonces, es una variación del método room and pillar, pero también del cut and fill. Cuerpos con potencias mayores a 30 metros. Estamos hablando de potencias mayores a 30 metros, en donde utilizo este método. Entonces, esta potencia que está acá tiene que ser mayor a 30 metros, ¿ya? Para que se pueda hacer un post room and pillar, porque voy haciéndolo por etapas. Este sería mi primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, de forma ascendente. Cuerpos de potencia mayores a 30 metros e inclinados, dice menor a 20 grados. En el caso anterior vimos que tiene un poco más de 20 grados en el dibujo, ¿cierto? Yo diría que tiene casi 30 grados. Comienza en la parte inferior del cuerpo mineralizado y se extiende en la vertical por subniveles.
O sea, voy explotando de forma ascendente. Una vez realizada la perforación, tronadura, carguillo y transporte del mineral útil, se procede a rellenar el caserón típicamente con colas de relave. O sea, estamos ingresando pulpa del exterior, mezcladas con cemento, ¿cierto? Para que eh, pueda adquirir mayor competencia. Y esa competencia ayuda a confinar, a afirmar el pilar más delgado. El relleno aumenta el confinamiento, permitiendo diseñar con un menor factor de seguridad a los pilares y por lo tanto maximizando la recuperación. Como voy dejando menos pilar que el que debiera, estoy, ¿qué estoy haciendo? Estoy maximizando la recuperación mineralógica, porque se entiende que el pilar es de mineral, ¿cierto? Por lo tanto, como tengo que dejar menos pilar, voy aumentando la recuperación. Y de alguna forma eso me paga el relleno, ¿cierto? Para explotar así es porque el mineral que estoy explotando en este manto es de muy buena ley, ¿ya? Para que valga la pena, ¿cierto? Rellenar con material que traigo de afuera por bombeo y agregándole cemento, significa que la ley de este manto, la ley de estos pilares es alta. Ahí tengo lo mismo, ¿cierto? El post-Rumen Pillar, pero visto de perfil, donde esto que está acá, ¿cierto? Es la potencia. Es la potencia, ¿cierto? Todo esto sería la roca encajante, la parte blanca. Entonces parto de aquí abajo y voy dejando pilar. Me como esta zona, ¿cierto? Con perforación, tronadura, carrillo y transporte, y después relleno con material de relave y cemento. Después sigo acá arriba. Me como esta parte, ¿cierto? Me como esta parte, me como esta parte, el corte número 2, como dice ahí, slice 2, y después relleno. Me como esta parte, me como esta parte, estoy en el corte número 3, después relleno. Y siempre voy dejando el mismo pilar, ¿ya? Piensen ustedes que este pilar, yo lo voy dejando. Todo esto es zona mineralizada, que es parte, ¿cierto?, de la zona que tiene alta ley. Entonces, la gracia de este método es que al dejar relleno, que me ayuda a confinar el pilar, es que puedo aumentar la recuperación. Porque si no tuviera relleno, seguramente el pilar que tendría que dejar sería mucho más grande, ¿ya? Tendría que ser algo así, más o menos. Entonces ahí la recuperación sería mucho menor. Quizás sería inviable si dejo pilar de este tamaño, lo más probable es que sería casi inviable la explotación, ¿ya? Entonces la idea es justamente maximizar la recuperación y eso, al ir rellenando, yo maximizo la recuperación. Al ir rellenando y aumentando la confinación de este pilar, voy maximizando la recuperación. Ahí están los cortes, ¿cierto? Hacia arriba, ascendente, corte 1, corte 2, corte 3. Vamos en el corte 7 en este momento. Según este dibujo, esta es la zona que estoy explotando ahora y que posteriormente voy a rellenar, ¿ya? Y después voy a seguir avanzando, pero hacia arriba, ¿cierto? Siguiendo la beta. Esta sería la pared colgante, hanging wall, y esta es la pared pendiente, foot wall. Pared pendiente, foot wall, pared colgante, hanging wall. Por lo tanto, la pared colgante es la que tiende a planchonear, ¿cierto? Aquí es donde se pueden provocar problemas de caída de material. Por eso se llama pared colgante. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Alguna acotación que quieran hacer? Hoy día está helado, no dan ganas ni de hablar. Resistencia post-falla, ¿qué significa eso? En el caso del método post-Rumen Pillar, ¿cierto? O aquí le pusieron otro nombre. En el caso del método post-Rumen Pillar o post-Pillar Cut and Fill, que es el mismo. En el caso del método de post-Pillar Cut and Fill o post-Rumen Pillar, la resistencia a los pilares post-falla, dado el tipo de relleno, se resume a continuación. Se logra un 70% de resistencia adicional si incorporo 10% de cemento al material de relleno. O sea, se aumenta un 70% de resistencia adicional al pilar, incorporando al relleno un 10% de cemento. Se agrega
un 50% de resistencia adicional al pilar si incorporamos 5% de cemento a qué cosa, al relleno. ¿Ya? Está hablando del relleno. ¿Ya? Esta parte puede ir con 5, con 10% de cemento y eso le va a dar mayor competencia al pilar, ¿ya? Porque estas partes, ¿cierto? Estas paredes que están ejerciendo presión sobre el pilar, ¿cierto? Estas paredes de relleno van ejerciendo presión sobre el pilar, ¿cierto? Entonces eso le da más firmeza al pilar. Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, si le agrego un 5% de cemento, estoy agregándole al pilar un 50% de resistencia adicional. Si no le agrego cemento, es como que no le agregara resistencia adicional. Entonces, casi no hay mayor resistencia en si no agrego cemento al relleno. Entonces, siempre tiene que ir con cemento. Obviamente, si agrego un 15% de cemento, va a estar cerca del 100% de resistencia adicional al pilar. O sea, como que fuera un pilar doble, ¿ah? O una sección doble de pilar. Aquí tengo también una variante de otro método que se llama BCR, Vertical Crater Retreat. No lo hemos visto este método todavía. Se trata de utilizar la teoría del cráter. Por lo tanto, aquí yo lo que hago es ahorrar explosivos. Entonces, si esta es la zona mineralizada, yo parto una perforación vertical desde arriba hacia abajo y me voy concentrando explosivos solamente en la parte más ennegrecida, solamente en el fondo. Entonces, lo que hace esta tronadura, utilizando la teoría del cráter, es quebrar de esta manera el mineral. Entonces, cuando explota esa zona con explosivo, va rompiendo de esta forma, como un cono invertido. Y así yo voy agregando zona mineralizada a la explotación. Entonces aquí yo ahorro explosivo, ¿ya? Con este método. Y este es el material que estoy recogiendo, ¿cierto? Aquí tengo la estocada en el nivel de producción, aquí tengo la zanja recolectora de mineral. La gracia que te están mostrando acá es que como el método no es tan, perdón, la roca no es tan competente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero exploto esta zona, relleno, exploto esta zona, relleno y después recién saco esta otra zona que no he explotado, ¿ya? Entonces exploto esta zona, relleno, exploto esta zona, relleno y después recién puedo sacar estas zonas laterales, ¿ya? Entonces esto también va con relleno. Esa es la idea de este método. Entonces Vertical Crater Retreat con relleno. Esto es la zona que estoy explotando. Después también estoy explotando esta otra zona. Una vez que me coma toda esta zona, con tronadura ascendente, ¿cierto? Yo voy avanzando de forma ascendente acá. Entonces, una vez que rellene esta zona, recién puedo explotar esta y esta. ¿Ya? Esa es la idea. Recién puedo explotar estas zonas que están acá. No sé si me van entendiendo. Todo lo demás es parecido al sublevel stopping. ¿Ya? También sería una variante, ¿cierto?, de un corte relleno. Pero estoy aplicando en el fondo relleno en un Vertical Crater Retreat. Entonces, ¿puedo utilizar este método? Sí, lo puedo utilizar, pero tengo que ir rellenando. Porque generalmente este método no va con relleno. Pero eso significa que la roca encajante es de mala calidad, por lo tanto tengo que dejar un pilar después acá, un pilar acá para recién explotar esta zona. También se entiende que es de mejor ley que un BCR tradicional, por algo lo están explotando así. Porque si no se pagara el relleno que voy a dejar acá, ¿para qué lo voy a explotar, cierto? Tengo que tener una alta ley para poder explotarlo. Ahí están mostrando cómo es el avance, ¿cierto? Eso primero y después eso. Entonces toda esta zona que ya exploté antes, en la imagen anterior estaba explotando esta zona, entonces después de rellenar eso recién puedo seguir con las partes intermedias.
ahí se ve que el relleno llega hasta la zona donde se sacaba el mineral, hasta la zona de zanja. Obviamente también es con cemento esto ya. No es solo material estéril, sino también se agrega cemento. Tiene más o menos un 10 a 15% de cemento para que pueda tomar una competencia tal que se comporte como que fuera un pilar. Eso respecto al cut and fill, ¿ya? Ahora vamos a ver una imagen que ya hemos visto antes, de un método también cut and fill. Es una imagen que ya hemos visto, pero nos sirve para trabajar, ¿ya? Para trabajar como se trabaja en este ramo, ¿ya? Entonces voy a abrir un PowerPoint que ya hemos visto antes, que es el de introducción a método de explotación, porque ahí tengo imágenes que nos sirven para poder trabajar como se debe trabajar este método, con perforación, tronadura, carrillo y transporte. Entonces déjenme mostrar la imagen primero. Estoy buscándola. Vamos a partir con esta imagen de sublevel, que también nos sirve para entender más o menos, o la del cut and fill mejor. Vamos a ocupar esta mejor, esta que está acá. Ya. Ahora se las muestro. Voy a mostrar la imagen. Como les dije, esta imagen ya la hemos visto, pero nos sirve para entender lo que tenemos que trabajar. Ya, esto no es un cut and fill, pero es muy parecido al método. Ya sabemos que se llama shrinkage stopping. Aquí yo voy dejando relleno, pero el relleno es mineral útil, donde a lo más, antes de explotar toda esta zona, que es la unidad de explotación, ¿cierto? Se supone que estoy explotando toda esta zona, tengo que dejar esta zona de pilar. A lo más voy a explotar a lo más voy a sacar de la zona de explotación un 30%. Una vez que me coma todo esto, recién voy a empezar a vaciar la unidad de explotación. Entonces, como les dije antes, aquí falta una parte del dibujo, que es la parte del nivel de acarreo, ¿cierto? Como ya lo hemos conversado antes. ¿Por qué les muestro este dibujo? Porque aquí uno ve todo lo que tiene que hacer antes para la preparación del método de explotación. Entonces vamos a trabajar en eso, en todo lo que hay que hacer antes para la preparación del método de explotación. Entonces ahí yo tengo mi nivel de acarreo, ¿cierto? Este nivel de acarreo sigue para allá, no sé hasta cuánto, estamos viendo solamente esta unidad de explotación. Entonces vamos a ver cuáles son los costos que implica hacer esto, preparar esta zona de explotación. Esto sería el nivel de acarreo de un shrinkage, pero también podría ser el nivel de acarreo de un cut and fill, ¿ya? La única diferencia es que acá el relleno es material mineralizado que voy dejando, pero todo lo que es la operación de preparación del método es similar. Entonces, aquí lo que tengo que hacer yo, ¿cierto? Primero es este nivel, subnivel superior, después hago este otro subnivel inferior, y acá tengo las chimeneas, ya que tengo que dejarlas en pilar, o si no, esto colapsa. Entonces aquí tengo distancias que puedo trabajar, ¿cierto? Me están diciendo que esto tiene 45 a 60 metros. Entonces, ¿cuánto tiene este largo, por ejemplo? ¿Cuánto tiene esto? ¿Se puede calcular o no? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto de esta distancia se puede calcular con el dibujo que tengo? Díganme ustedes, pues, ¿se puede calcular o no? Chiquillo, ¿se puede calcular?
Sí, Ya. ¿Cómo? ¿Cómo lo calculo? ahí dice que cada uno mide entre 8 y 10 metros. Ya, hay 8 a 10 metros entre cada embudo, ¿cierto? Entre el eje de un embudo y el eje de otro embudo, o el eje de un pique y el eje del otro pique, hay 8 a 10 metros. Esa es la forma de calcularlo. Entonces, suponiendo que tiene 10 metros, entonces, ¿cuántos tramos tengo ahí que contar? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Porque esta es la mitad de un tramo y aquí tengo otra mitad. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, más una mitad y otra mitad, 12 tramos. Por lo tanto, tengo 120 metros aproximadamente entre este punto, perdón, entre esto y esto, ¿cierto? Hay 120 metros, ¿ya? Entre ese punto y ese punto hay 120 metros. Y tengo que agregar este otro tramo, ¿cierto? Que sería la parte de pilar, que es más o menos, de acuerdo al dibujo, equivalente a unos 8 metros más por lado, ¿cierto? Entonces serían 120 metros, ¿cierto? Más 16. 120 metros más 16 aproximadamente, hacia el ojo. 136 metros, entonces tendría entre eje y eje aproximadamente. Y ahí no estoy considerando la mitad, que tampoco estoy considerando la mitad de este pique, que también tengo que agregar. Si este pique tiene 3 metros, por ejemplo, tengo que agregar 3 metros más. O sea, a los 136 metros le agrego 3 metros más y ahí recién tengo 139 metros aproximadamente. Todo esto ustedes tienen que aprender a hacer solo, ¿ya? Esta es la única información que tengo. Tengo que entre cada pique del embudo de extracción de mineral hay 8 a 10 metros. Ya vimos que hay 12 entre este punto y este. Por lo tanto, 120 metros aproximadamente. Tengo que agregarle este otro tramo, este pedazo que está ahí, más este pedazo que está acá. Si esto mide 10 metros, yo puedo considerar que el pilar mide aproximadamente 8 metros. Entonces a los 120 le agregué 8 más 8, o sea 16. Me dio 136. Y si esto lo considero que mide 3 metros de diámetro, tengo que agregar 3 metros más, porque 1,5 por acá y 1,5 por acá. Y ahí recién tengo esta distancia, ¿cierto? Entonces 136 más 3 metros, 139 metros. Así como se trabaja, ¿ya? 139 metros aproximadamente. Voy a borrar esto. Entonces tengo 139 metros. ¿Cuántos disparos tengo que hacer para recorrer esos 139 metros? Y así es como uno tiene que ir trabajando, ¿ya? Voy a mostrar la pizarra ahora. Compartir pizarra. Entonces tengo que desarrollar 139 metros. 139 metros. De esos 139 metros que tengo que desarrollar, esos 139 metros los tengo que hacer con perforación y tronadura, ¿ya? Si tengo un equipo, por ejemplo, un jumbo, que me perfora 3,2 metros en cada disparo, 3,2 metros en cada disparo. ¿Cuánto va a ser el avance por cada disparo? ¿Ya? Sabemos que el avance nunca, el rendimiento del disparo nunca es del 100%, ¿ya? El avance del disparo nunca es de un 100%, por lo tanto, ¿cuánto va a ser el avance real? Entonces tengo que el avance real, esto lo vimos en perforación, ¿cierto? El avance real era equivalente a ¿qué? ¿Se acuerdan? Al largo de la perforación o al largo de los aceros de perforación, que en este caso son 3,2 metros, ¿cierto? Por, ¿qué cosa? El rendimiento del disparo. Si el rendimiento del disparo es de un 90%, que es un rendimiento bueno,
tengo que poner 90 acá arriba, ¿cierto? Y eso partido por 100, porque está en porcentaje. Entonces, para dejarlo en número, tengo que dividirlo por 100. Y eso va a ser el avance real, ¿se dan cuenta? Entonces, tengo que hacer ese cálculo para saber cuánto es lo que avanzo por cada disparo. 3.2 por, abre paréntesis, 90 dividido por 100. Cierre paréntesis. Igual, 2.88 metros. Es el avance real por cada disparo. 2,88 metros. Y sabemos que tengo que avanzar 139 metros. Entonces, ¿cuántos disparos voy a necesitar? ¿Cómo se hace eso? ¿Alguien se le ocurre o no? Teniendo los datos que les acabo de dar, si tengo que desarrollar 139 metros, ¿cuántos disparos voy a necesitar? Chiquillos, ya pues necesito participación. Estos videos los está viendo cualquier persona, acuérdense, van a quedar como que son malos para pensar. El número de disparos va a ser igual a... 48, ¿Ah? 48, ¿Por qué? dividí el 139 por 2,88. Eso, así se hace, ¿cierto? Los 139 metros totales, yo lo divido por el avance de cada disparo, o sea, 2,88. Es horrible el número, pero algo se entiende. Entonces se van los metros, ¿cierto? Y eso me da 48,26 me da. 48,26. ¿Cuántos disparos voy a tener que hacer entonces? ¿48 o 49? ¿Puedo hacer 48,26 disparos o no? Chiquillo. ¿Se pueden hacer 48,26 disparos? No, Ya, pues. ¿Qué hago entonces? ¿Hago 48 o 49? 49. Eso, 49. Se tiene que aproximar siempre al número mayor, porque si hago 48 me va a quedar eso, el 0,26, sin avanzar, pues. ¿Cómo sé cuánto material me va a quedar sin avanzar? Si multiplico 0,26, lo multiplico por lo que avanza un disparo, ahí voy a saber cuánto me va a quedar sin avanzar. Entonces, si no pesco si hago 48 disparos, me va a quedar 0,26 por 2,88, me va a quedar casi un metro de roca sin avanzar, 0,74 metros. ¿Ya? Todo esto es planificado, ¿ya? Todo esto es un aproximado, porque esto es una forma de proyectarme, de planificar cuántos disparos voy a necesitar, porque nada de esto es exacto, ¿cierto? Nunca todos los disparos van a dar justo 2,88 metros, ¿ya? Porque puede que un disparo me salga con un rendimiento 90, el otro me puede salir con un rendimiento de 1,88, el que sigue me puede salir con un rendimiento de 95. Esto es un aproximado. Y así es como yo planifico cuántos explosivos tengo que llevar a la mina, cuánta gente voy a necesitar, cuánto me va a costar realizar el desarrollo. Estoy solamente trabajando en el nivel de acarreo en este momento. ¿Cuánto me va a costar hacer el nivel de acarreo en la unidad de explotación que les mostré antes? Entonces voy a necesitar 49 disparos solamente para generar, ¿cierto? Estos son disparos, ¿ya? 49 disparos. Para generar el nivel de acarreo abajo.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esto. Voy a cerrar esto. 49 disparos. ¿En qué? ...49 disparos para desarrollar solamente la parte de aquí abajo que habíamos dibujado antes, ¿ya? Entre este eje y este otro eje. Entonces tengo dos chimeneas acá y voy a necesitar 49 disparos para hacer solamente el nivel de acarreo, ¿ya? Por lo tanto, puedo suponer que acá arriba también voy a necesitar 49 disparos, ¿cierto? Porque tengo la misma distancia, 49 disparos. ¿Y acá cuántos disparos voy a necesitar para generar este pique? También tengo que calcularlo, ¿ya? Después, ¿cuántos disparos voy a necesitar para hacer cada embudo? Y así es como uno va calculando, ¿cierto?, los costos de la operación. Entonces, estábamos mostrando la pizarra, como les dije. Parece que se me borró. Ah, no, ahí está. Entonces, voy a necesitar 49 disparos. Entonces, de acuerdo a un disparo de qué, ¿cómo sé yo, por ejemplo, el área del túnel que estoy trabajando? El área del túnel que estoy trabajando. Me salgo de acá nuevamente y muestro la imagen anterior. Sería esta. Entonces yo tengo que pensar en una sección que hay acá, ¿cierto? Igual aquí abajo. Entonces esa sección debiera ser, para que ande un LHD o un tren, ¿cierto?, de a lo menos 3,2 por 3,2 metros, ¿cierto? Suponiendo que sea de 3,2 metros. Tengo la potencia, aquí tengo la potencia o no, de la beta. Sí la tengo, acuérdense que les dije que la distancia que hay, el diámetro del pilar me está indicando la potencia. Perdón, el diámetro del embudo me está indicando la potencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el embudo tiene que abarcar todo el ancho de la beta para poder recibir el mineral. Como hemos visto en dibujos anteriores que siguen, ahí se ve, el diámetro, ¿cierto?, del embudo corresponde a la potencia, ¿ya? Eso es lo que le estaba mostrando. Entonces, yo puedo suponer, entonces, que la labor de arriba y la labor de abajo tiene un área de 3,2 metros por 3,2 metros. Pero esa área no es cuadrada, ¿cierto? Entonces esa área yo tengo que calcularla consiguiendo un radio. Entonces el área, ustedes ya saben cómo se saca, ¿cierto? Lo vimos en introducción a la minería y en perforación y tronadura. Entonces en método uno tiene que aplicar todo lo que aprendió antes. Tengo que considerar un radio ahí. Si esto mide 3,2 metros abajo y 3,2 metros arriba, la altura. Acá altura 3,2 y acá abajo también tengo 3,2. Yo puedo calcular el área, ¿cierto?, teniendo un radio. Entonces, si eso mide 3,2 metros, justo en la mitad, en el centro, hay 1,6. Por lo tanto, esto tiene que ser más largo. Entonces, te puede medir, por ejemplo, porque hay 1,6 para allá y 1,6 para acá. Obviamente, si esto gira hasta acá, va a llegar hasta por acá, ¿cierto? Por lo tanto, mide más de 1,6 metros. Entonces, vamos a hacer que mida más o menos 1,7. Y ahí con ese 1,7 metros ya, yo puedo calcular el área de esta labor. ¿Cuántos disparos voy a necesitar? Perdón, ¿cuántos tiros voy a necesitar para comerme esa sección? ¿Cuántos tiros voy a necesitar para comerme esa sección? Obviamente tendría que hacer un diagrama de disparo para saber el número exacto. ¿Mm? Pero sabíamos por una fórmula que aplicábamos, ¿cierto? Cuando la roca era de densidad media,
y de dureza media, podíamos calcular el número de tiros aproximados, no sé si se recuerdan. Y hay una fórmula que nos sirve para eso. Entonces, para calcular el número de tiros aproximados, para no calcular todo el diagrama de disparo, sí puedo calcular el área, ¿cierto? El área tengo que calcularla. Entonces tengo un radio de 1,7, 3,2 metros de altura, 3,2 metros de ancho. Una vez que calculo esa área, ocupo la otra fórmula que les dije, en donde el número de tiro aproximado, que lo vimos en perforación y tronadura, el número de tiro aproximado para un disparo, ¿cierto? Se mide por la sección de la labor, que la tengo que calcular, ¿es cierto? La sección anterior que les mostré, no la hemos calculado. Sección en metros cuadrados, ¿cierto? Partido por el área de influencia. El área de influencia de cada tiro. Entonces, el área de influencia de cada tiro. Como no tengo esa área de influencia, no tengo la calidad de la roca tampoco, puedo darme esa área de influencia como el área de influencia media. Y el área de influencia media para roca de densidad media y de dureza media es de 0,36 metros cuadrados. Entonces, cada tiro puede influir o botar aproximadamente 0,36 metros cuadrados. ¿Cuándo? Cuando la dureza y la densidad de la roca están en el nivel medio. Entonces, una vez que calcule la sección de 3,2 por 3,2, la coloco ahí, ¿cierto? Y la divido por 0,36. Y eso me da el número de tiro aproximado de cada disparo. ¿Ya? Entonces, si tengo, por ejemplo, una sección, vamos a hacerlo solamente aproximado. Imaginemos que tengo una sección de 3,2 por 3,2. La vamos a hacer como que fuera cuadrada. Entonces tengo una sección de, finalmente, 10,24, considerándola como cuadrada, ¿ya? Esa no es la real, es solamente para efecto de cálculo. Entonces tengo 10,24 metros cuadrados, ¿cierto? Dividido por 0,36. Y eso me va a dar el número aproximado de tiros que voy a necesitar para desarrollar esa sección. Metros cuadrados partido por metros cuadrados me da un número nomás, porque se van, ¿cierto? Entonces me da 10,24 dividido por 0,36. Eso me da 28,4. Eso me da 28,4 aproximadamente. Por lo tanto, también tengo que aproximar el número mayor, porque no puedo hacer 28,4 tiros. ¿Ya? Y si dejo 24, va a quedar una zona que va a quedar sin quebrar. Y esa zona puede ser suficiente para que nos salga el disparo. Por lo tanto, no es arbitrario dejar eso sin explotar. Si viene una zona pequeña, porque el 0,4 yo lo multiplico por 0,36 y eso sería el equivalente de zona no quebrada, pero esa zona no quebrada, que aparentemente es pequeña, si no la saco podría ser que se quiebre todo el diagrama de disparo, pero no salga el disparo, quede todo quebrado, pero confinado en la sección de la labor. Por lo tanto, tengo que hacer siempre aproximar al número mayor. Entonces, a lo menos tengo que hacer 29 tiros. Esos 29 tiros son aproximados, bueno, es para hacer un aproximado de cuántos tiros voy a necesitar por disparo. 29 tiros. ¿Ya? Esos 29 tiros tengo que multiplicarlo por 3,2, ¿cierto? Con eso voy a saber cuánta perforación voy a ocupar. Cada tiro es de 3,2 metros. Si considero que el taco, ¿cierto? Por ejemplo, es 10 veces el diámetro, ¿se acuerdan esa fórmula? El taco es igual a 10 veces el diámetro
y estoy considerando un diámetro de 1,5 pulgadas, entonces 1.5 por 2.54 centímetros es igual a 3,81 centímetros. Eso por 10, tengo un taco de 38 centímetros, ¿ya? Entonces los 3,2 metros le tengo que descontar. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, no? ¿Me van siguiendo, chiquillos? Entonces, 320 centímetros, ¿cierto? Que son los 3,2 metros, menos 10 veces el diámetro, 10 veces por 1.5 por 2.54 centímetros, que es cada pulgada. Finalmente voy a tener 282 centímetros, sin, solamente con explosivo, 282 centímetros con explosivo solamente, ya porque lo demás es taco. Eso es lo que va con explosivo en centímetros, descontándole el taco, que no va con explosivo, ¿cierto? Entonces, cada tiro tengo que rellenarlo con explosivo con 2,82 centímetros. Y ya sabemos que el diámetro es de 1,5 pulgadas. Por lo tanto, puedo calcular, ¿cierto?, cuánto explosivo voy a ocupar por tiro. ¿Cuánto explosivo voy a ocupar por tiro? ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Por tiro, ¿cierto? Tengo 282 centímetros que tengo que llenar con explosivo, pero primero tengo que calcular el área, ¿cierto?, de cada tiro. El área de cada tiro es circular. Por lo tanto, va a ser pi por r cuadrado, el área de cada tiro. Ya sabemos que el diámetro es de 1,5 pulgadas. Por lo tanto, 1.5 pulgadas, ¿cierto?, por 2.54 centímetros, me da 3,81 centímetros de diámetro. Eso dividido por 2 es 1.9 centímetros aproximadamente. Entonces me queda pi por 1,9 centímetros, ¿cierto? No voy a anotar el centímetro al cuadrado. Entonces cada área de tiro, ¿cierto?, va a ser igual a pi por, abre paréntesis, 1.9 al cuadrado, cierre paréntesis. Y eso me da 11.34 centímetros cuadrados. Entonces eso me da, cada área de tiro me da 11,34 centímetros cuadrados. ¿Para qué necesito eso? ¿Para qué necesito esa área que estoy calculando? ¿Mm? Esa área la multiplico por los 282 centímetros anteriores, que son los que realmente van con explosivo, descontando el taco. Y eso me da un volumen. Entonces el volumen de cada tiro va a ser el área por lo que va con explosivo. Entonces tengo 11.34, ¿cierto?, por 282 centímetros, que son los que realmente van con explosivo. Y eso me da 3.197 centímetros cúbicos. 3.198 para aproximarlo. 3.000, porque me da 3.197,88. Entonces 3.198 centímetros cúbicos. 3.198 centímetros cúbicos de explosivo va por tiro, ¿ya? ¿Cómo sé cuántos kilos de anfo voy a ocupar a eso? Conociendo la densidad del anfo, ¿cierto? Y sabemos que la densidad del anfo es aproximadamente 0,78.
kilos por centímetro kilos por decímetro cúbico realmente. Decímetro cúbico o kilos por litro. ¿Ya? Entonces con esa densidad, que también lo puedo llevar a gramos por centímetro cúbico, el equivalente, ¿cierto? Gramos partido por centímetro cúbico. Con esto yo puedo calcular, ¿cierto?, al tiro cuánto ANF voy a ocupar por tiro. Entonces tengo 3.198 centímetros cúbicos. Eso lo multiplico, ¿cierto?, por 0.78 gramos por centímetro cúbico. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, no? Chiquillo, 3.198 centímetros cúbicos lo multiplico por 0.78, que sería la densidad del ANFO común y corriente, y me da 2.494,44 gramos de ANFO, ¿ya? Y eso lo digo por 1000, pues son gramos, ¿cierto? Finalmente tengo 2,49 kilos por tiro. 2,49 kilos por tiro. Y eso lo multiplico por el número de tiros del disparo. ¿Ya? Que no me recuerdo cuánto nos dio. ¿Ya? 2,49 por el número de tiros que tiene cada disparo. Ya supongamos fueran, parece que eran 29. Finalmente voy a necesitar 72,33 kilos por disparo. Y eso lo multiplico por el número de disparos y así voy a saber cuánto explosivo voy a ocupar solamente en el desarrollo, ¿cierto?, del avance del nivel de agarreo. Así como se trabaja en método de explotación, ¿ya? Entonces así voy a saber el número de disparos, cuántas perforaciones, cuánto explosivo voy a utilizar, ¿ya? Y dependiendo de cuántos disparos haga por día, voy a saber cuánto me voy a demorar en desarrollar ese avance. Generalmente es un disparo por turno. Por lo tanto, si tengo 3 turnos de 8 horas, voy a tener 3 disparos, ¿cierto? 3 disparos por día. Con eso puedo saber cuántos días me voy a demorar en desarrollar solamente el túnel en el nivel de agarreo. Y así yo puedo ir proyectándome y planificando el desarrollo de esta explotación. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Me van siguiendo, chiquillos, o no? ¿O se perdieron en alguna parte? Jóvenes, ¿me están siguiendo o hay alguna duda de lo que les he enseñado? Entonces, lo primero que hicimos fue calcular cuánto era el desarrollo total, cuánto era el largo total de acuerdo al dibujo. Después vimos cuántos disparos necesito hacer, considerando, por ejemplo, el largo de los aceros de perforación y un rendimiento de un 90%, pude saber cuántos disparos iba a necesitar. Creo que eran 49. Cada disparo tiene tiros, ¿cierto? Entonces calculé cuántos serían los tiros aproximados que tendría cada disparo. Después calculé el volumen real de cada tiro. Pero yo no voy a ocupar todo el volumen del tiro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesito dejar taco. Entonces ocupé la fórmula que ocupamos varias veces, en donde el taco es 10 veces el diámetro del tiro. Consideré un diámetro de 1,5 pulgadas. Con eso pude calcular, restando, ¿cierto?, el largo del taco, puede calcular el volumen de cada tiro. Teniendo el volumen de cada tiro, puede calcular cuánto explosivo voy a necesitar por cada tiro. Eso lo multipliqué por el número de tiros de cada diagrama, ¿cierto? Y finalmente ese valor, ese número, lo multipliqué por el número de disparos. Y con eso yo tengo calculado, ¿cierto?, cuánto explosivo total voy a utilizar. Y de acuerdo a cuántos disparos haga por día, pueden ser un disparo por día considerando turnos de 8 horas o un disparo por día considerando turnos de 12 horas. Va a depender de cuánta gente voy a tener. Pero generalmente se hace un disparo por día.
Por lo tanto, podría calcular, es cierto, que se van a hacer 3 disparos por día, un disparo por turno. Y eso me permite calcular más o menos cuánto me voy a demorar en desarrollar el nivel de acarreo. Después tengo que saber cuánto, dependiendo cuántos equipos voy a tener, suponiendo que tengo un jumbo nomás y un LHD. Una vez que desarrolle el nivel de acarreo, tengo que desarrollar el nivel superior, ¿cierto? Y también los piques, etcétera. Así es como se va planificando y desarrollando la preparación de un método de explotación. Después vamos a seguir viendo esto con cada método, así que tranquilos si no lo entendieron ahora. ¿Alguna duda, alguna pregunta para terminar? Ya, chiquillos, si no tienen más dudas, lo vamos a dejar hasta acá nomás. Nos estaríamos viendo entonces. Chao, chiquillos. Ya, Chao. profe. Si tienen dudas, me las hacen después, en la próxima clase. Chao.